Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hay mucho para hablar de la cuestión jurídica, de la situación del país, del Fondo Monetario Internacional, pero yo quiero empezar el contacto de hoy por lo que ha ocurrido ayer con los trabajadores de Radio Nacional, de la televisión pública, los de Telam, todos los trabajadores periodistas, compañeros y amigos estatales, que tanto están padeciendo por esta situación proyectada por un hombre que nos enerva todavía más en la medida en que alguna vez lo pensamos una persona de bien. Y le vamos a negar esa posibilidad, porque quien ha hecho tanto daño a periodistas conocidos, a los no tan conocidos, quien tiene relación con la pérdida del trabajo de cientos de personas, hay 3.500 periodistas menos trabajando en la República Argentina, quien ha mentido sobre esos profesionales, quien los ha hostigado, y quien está como servil, flexible, acomodaticio, la palabra que ustedes elijan, al servicio del establishment, no se comporta como una buena persona de ninguna manera. Por eso es que le digo canalla. Estoy hablando de Lombardi. Ayer fue tremendo las imágenes que se pudieron ver de la policía amedrentando, persiguiendo, hostigando y golpeando a los trabajadores de Radio Nacional, que están pidiendo por una paritaria que lleva meses y meses congelada en el mismo lugar del último acuerdo que habían realizado hace ya tanto tiempo que ni nos acordamos. No se puede vivir así. Renunció la directora de Radio Nacional, pero hay que decir que esto no le va a quitar de encima todo el daño que también proyectó sobre los trabajadores de la actividad. Es un gesto de dignidad porque hay algún momento en que la gente se dice no puedo más, no doy un paso más en este sentido. Está bien, se le acepta, pero el pasado inmediato, desde que asumieron en Radio Nacional, desde el primer día que se llegó a Radio Nacional, es muy feo. Y ni hablar de Canalla Lombardi, que sigue muy campante, muy tranquilo, con todo lo que proyecta como daño hacia los trabajadores de prensa, en este caso estatales. Vamos a escuchar a uno de nuestros compañeros contando qué fue lo que vivió en la represión de ayer. Gabriel Corona. Estábamos manifestando por la angustia de las compañeras y los compañeros de tener un cierre de año con una paritaria cero, una cosa impensada. Trabajadores de todos los sectores de la radio decidimos marchar conjuntamente con los compañeros de Cipreva, nosotros como ATE, Verde y Blanca. Nos encontramos con esto, el disciplinamiento. Es el modus operandi de este gobierno, ¿no? A veces estos temas de las represiones del gobierno se diluyen, pero a mí me gusta ponerlas, si es posible, en el primer lugar. Ahora podemos abocarnos a todo lo que pasa en Comodoro Pi, en ese mundo tenebroso de neblinas de los juzgados en la República Argentina. Por un lado tenemos lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner y la presunta asociación ilícita de la que estaría participando y de la que sería jefa de enemigos jurados del anterior gobierno. Pero antes voy a tomar el tema del correo, por 2 o 3 motivos. Uno de ellos es porque Policita y Lijo están llamando a Aguad a declarar. Para mí, vamos a ver qué dirá el tiempo, es una manera de decir, vean que nosotros también vamos contra el gobierno, no es solo contra los que antes mandaban. No creo que sea así, porque además Aguad no es el responsable fundamental, lo es Macri. ¿Se acuerdan todo lo que se mintió? De Aguad y de otros funcionarios partían todo tipo de falsedades con relación a qué es lo que estaba sucediendo con el correo. Detrás estaba Macri. Decían, Macri no sabe nada. Sí, Macri sabía. Y al final lo tuvo que reconocer hasta el propio Aguad, que ahora es llamado a declarar por Policita, otro de los hombres que se arrastra al servicio del establishment y que por supuesto no merece ninguna credibilidad. Esta es una maniobra para distraernos, para que alguno piense, no te creas, no solamente van contra el gobierno anterior, también contra el de ahora. Yo que conozco al Milico Aguad, él creo que estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto, no percibía el impacto del conflicto de intereses, y yo estoy segura que tampoco lo sabía el presidente. No creer que acá hay una cosa de el presidente sabía, no creer que acá hay una cosa de el presidente sabía. Cuento, yo estoy todas las reuniones de coordinación, digamos, y todos los días estoy con el presidente. Todavía no he hablado con el presidente yo, porque el presidente lo vi el lunes, esto se conoció el martes. Sé que cuesta creer esto, pero yo jamás hablé con el presidente de este tema. Yo le avisé a Marcos Peña de que estaba esto en mi agenda. Me dijo, dale para adelante. Era realmente incomodarlo al presidente. ¿Usted no sabía nada sobre el conflicto de su padre con el correo? Yo nunca dije eso.
Yo obviamente sabía, por eso asumo mi parte y por eso pedí disculpas. Yo sabía que existe un conflicto hace 12 años. Lo que yo hice fue no participar en nada. Lo sabía de siempre. En la solución, lo sabía de siempre. Y si lo del fiscal Policita es falso, si toda la historia del Correo abruma por la impunidad en la que se ha manejado Mauricio Macri, tomemos lo que sucede con otros jueces que son todavía más peligrosos que Policita, por ejemplo Bertuzzi y Bruglia, los que avalaron las decisiones de Bonadío y Stornelli, tomando nota siempre de la famosa doctrina Irursun. A mí me da cosa decirle de esa manera, me siento víctima de un oprobio, pero es así, es como se han manejado hasta este momento. ¿Qué pensar de jueces que dicen que sí, que hubo una asociación ilícita, pero a los coimeros los sacan de toda responsabilidad frente a la cárcel y solamente se quedan con los funcionarios del gobierno anterior? En algo que no puede mezclarse de ninguna manera, ¿cómo va a haber una asociación ilícita entre personas tan distintas con intereses que siempre estuvieron confrontativos? Es un mamarracho, es un disparate, pero les ha servido, les ha venido muy bien para que sigamos mirando, como les decía ayer, hacia ese foco que nos atrapa, que nos atrae, y no mirar la realidad que atraviesa el país, de la que nosotros nos vamos a ocupar más adelante. Pero con respecto a lo que ha sido este fallo, me parece muy interesante lo que hoy, al destape, charlando con Roberto Navarro, dijo el doctor Maximiliano Rusconi. La escandalosa resolución de la Cámara el día de ayer, entonces la única salida que tiene este país es el Ezeiza, directamente. O sea, no hay garantía. Esta resolución cumplió con lo ordenado por el diario Clarín unos días antes, ¿no? Esto venía siendo anunciado por Clarín y sus repetidoras. En ningún lugar, ni en medio reclón, alguien dice que le ha llevado algún dinero a Julio De Vido. Nunca. Porque como nadie investiga nada, y no saben investigar porque además de deshonestos, además de ir en contra de la Constitución, muchos jueces y fiscales son incapaces. Eso en cuanto a Rusconi, que hace bastante tiempo rema, a veces parece que en soledad, contra ese establishment judicial que a él lo abochorna. Y es lógico, cualquier persona enamorada de la justicia no puede refrendar de ninguna manera lo que hacen estos tipos, Bonadío, Stornelli, Bertuzzi, Bruglia, que ni siquiera tienen que estar allí donde están fallando y tomándose la vida en solfa desde el punto de vista jurídico, divirtiéndose con la malicia que han proyectado sobre otras personas, sobre aquellos que están pagando con cárcel. Fíjense ustedes, corrigen algo, lo jurídico, lo técnico del fallo de Bonadío, y 8 personas que llevaban meses en la cárcel quedan libres después de esta decisión. ¿Y qué se hace con sus vidas? ¿Qué se hace con el tiempo que estuvieron allí? Como nos preguntamos qué se va a hacer con el tiempo de todos los que son presos políticos y están llegando a la Navidad en esas condiciones. Todo un gran dislate, todo es una auténtica vergüenza. Anoche Leopoldo Moró, también en C5N, habló de este tema del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner. Fíjate, estos días estuvieron insistiendo hasta el cansancio con que el problema del riesgo país era Cristina. Sí. Cristina dejó el gobierno con un riesgo país 480 puntos. Hoy superó 800, o sea, están duplicando. Cristina no es el problema que tienen ellos es que Cristina es la solución. La solución para enfrentar lo que hay que enfrentar en la Argentina que nos deja Macri. Pero uno siente que nos estamos distrayendo con todo esto porque lo que pasa verdaderamente en el país es grave. Algunos dirán, bueno, mira, no me distraigo tanto porque las fiestas que voy a pasar, yo me doy cuenta que son muy negativas con respecto a las de otra época. El bolsillo está muy flaco y yo me doy cuenta, no te creas que no lo advertimos. Sin embargo, la tensión social que merecería una situación como esta no se nota. Tenemos nuestros problemas individuales, nuestros comentarios, todos nos encontramos y decimos qué vergüenza, qué barbaridad, qué ineptos, qué incapaces, gobierno de los inútiles, como uno quiera. Pero esa tensión no se traslada a lo que en otras ocasiones ha ocurrido. Tiene quizás relación con lo que dijo Duhovne. ¿Se acuerdan cuando señaló que todas las medidas que el gobierno estaba tomando a otra gente le hubiese costado perder el poder? Pero a ellos no, porque no son solo el poder político, son también el poder real. Vamos a echar un vistazo a lo que está pasando nada más que en estas horas. Vamos a mirar lo que sucede con los supermercados, por ejemplo. Han bajado el 10%
en su recaudación. Por supuesto, si la gente no tiene dinero para gastar, se compra lo del día, ya no se está comprando para llenar el changuito y para tener en la casa todo lo necesario. Estamos en el día a día y esto lo están sirviendo los supermercados. Hablemos de lo que pasa con los shopping. 19% menos de gasto en los shopping. Bueno, por lo mismo que estábamos analizando antes de los supermercados. Es que los trabajadores, el 90% de los trabajadores ganan menos de 20.000 pesos y la canasta los deja en 25.000. Es decir, hay que tener 25.000 pesos en la casa para no ser pobres. Y la mayoría tiene un solo trabajo hoy día porque muchísimos lo han perdido y gana menos de 20.000 pesos. Esto es lo que lleva a las autoridades económicas internacionales a pensar que la Argentina en algún momento no va a poder pagar la deuda, ni hablemos, los intereses de la deuda. Y por eso el riesgo país ha superado los 800 puntos, algo que hacía muchos, pero muchos años que no se veía. Y todo en nombre de las medidas económicas que ellos dicen van a salvar el país a futuro. Por ejemplo, hay que terminar con el déficit fiscal. 56% de déficit fiscal es el último número que tenemos que consignar. La relación que se da con los hechos económicos más salientes. ¿Para qué remarcar lo que pasa en los salarios de los trabajadores, de los jubilados, los pensionados no contributivos, la asignación universal por hijos, todo lo que se ha deteriorado? Podemos tomar rubros como el de la ciencia, por ejemplo. Hace pocos días Macri, que tiene cara para todo, entregó unos premios y habló maravillas de cómo el gobierno se relaciona con la ciencia. Uno dice, ¿toma pastillas para mentir? ¿Qué es lo que le pasa? Vamos a escuchar primero a Macri en esa entrega de premios brevemente, porque se hace insoportable, y después a Dora Barrancos, que es una gran luchadora, contando cuál es la situación ahora del CONICET, que el año próximo no tiene ni para hacer simposios, no puede hacer mesas redondas, no tiene dinero absolutamente para nada. Hitos como estos son posibles porque decidimos hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva una política de Estado. Decidimos hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva una política de Estado. Estamos con una situación más que grave porque esto de no tener recursos presupuestarios para reuniones científicas es una de las manifestaciones así más severas de la superficie del iceberg, porque abajo están los otros problemas. No hay recursos para funcionamiento y tampoco, desde luego, estamos con recursos para todos los gastos que son fundamentales de financiación de los proyectos de investigación. Es muy claro lo que dice Dora Barrancos. La ciencia está pasando una etapa terrible, que duele muchísimo porque basta evocar lo que pasaba hace 3 años, 4, 5, 6, cuando los científicos volvían a la Argentina. Ahora otra vez el plan, si se pudiese, es salir del país. Y a esto lo lleva un gobierno que, como reconoció Macri el otro día en charla con la gente de Clarín, ellos lo escribieron, nada menos, que chocó la economía. Y lo dice como si esto fuera un gesto de sinceridad. Mirá, lo que pasa es que nos ha ido mal con la economía, queremos hacer las cosas bien, pero la chocamos. Chocar la economía es chocar un inmenso barco que lleva 40 y pico de millones de personas, de las cuales la inmensa mayoría están en una situación muy vulnerable. Y esto es lo que chocó Macri, no un autito chocador, chocó un país, la economía de un país. Ustedes van a escuchar ahora a Kicillof hablando de lo que ha significado el último tiempo para la clase media. A Héctor Recalde, haciendo mención a ese pedido de Macri de que los trabajadores tienen que darle al trabajo, entregarse cada día más, y todo lo que se recoge es mayor desigualdad. Pero además, porque Kicillof y Recalde naturalmente no son del palo del gobierno, tienen mucha autoridad. Kicillof anunció todo lo que está pasando hoy día, el primer día de gobierno. Es algo que está en mi página y pueden buscar. En los primeros días de gobierno de Macri dijo todo, absolutamente todo lo que en estos momentos está sucediendo. Pero Melconian es del palo del gobierno, trabajó para el gobierno
Y salió espantado del gobierno. Lo llamaron para ser ministro y dijo, ¿qué voy a ser ministro de esto? ¿Qué voy a entrar por Duhovne? Con el desastre que ha hecho este hombre con su cara de Duhovne. Y ustedes, por supuesto, también, al resto de los integrantes del equipo económico. Escuchemos a estas tres personas que mucho entienden de la vida de la economía y también de lo que hace a los trabajadores y al futuro inmediato de la Argentina. La verdad que fue una estafa electoral. Yo insisto en eso. Y lo hablo al público que no nos votó a nosotros. Hay un pacto entre el candidato que pide el voto y el votante. El pacto es que lo que promete en campaña lo trate de cumplir. Yo creo que en el caso de Macri, lo que prometió en campaña fue producto de Urambar o el Market. Está a la vista de los focus group. Entonces dijeron, ¿qué quiere el jubilado? El 82% móvil que el gobierno anterior no le dio. ¿Qué quiere el laburante? El impuesto a las ganancias que el gobierno anterior se lo cobraba. ¿Qué quiere seguir con el fútbol para todos? ¿Qué quiere vivir mejor? La revolución de la alegría. Bueno, en un montón de eslogan bellísimos. ¿Cuál fue el problema? El programa económico, con los actores que trajo para la economía, que lo acompañan a Macri, yo sabía, porque los conozco muy bien de hace mucho tiempo, son de mi profesión, que no lo iban a hacer, que no iba a dar ese resultado. Macri le está pidiendo que los trabajadores trabajen más. Yo busqué los datos en algunos países, algunos cercanos como Chile, otro Grecia, Francia, Alemania. En Argentina los trabajadores tienen una jornada anual de 2.400 horas. En Chile, 2.015. En Grecia, 2.042. En Francia, 1.489 y en Alemania, 1.371. El coeficiente Gini, no sé cuánto es la riqueza, pero el coeficiente Gini lo que mide es el grado de igualdad. Con Macri lo que hicimos fue aumentar la desigualdad. Ustedes saben que de 1 a 0, cuanto más cerca de 0, hay mayor igualdad. En el 2015 estaba en 0,415. Aumentó la desigualdad en el 2018 a 0,417. Esto es lo importante, esto es lo que tenemos que discutir. Tenés que tener en cuenta que el endeudamiento, el crédito, lo que fuere, tiene que tener como contracara un activo del otro lado. Es la frase de tu vieja que si te sacás un crédito, fíjate si es para un auto o para una casa, no te lo gasté en el cabaret. Es la frase de tu vieja que si te sacás un crédito, fíjate si es para un auto o para una casa, no te lo gasté en el cabaret. Frente a esto, a todo lo que acabamos de escuchar de Kicillof, Recalde y Melconian, el único alivio para el gobierno sigue siendo el Fondo Monetario Internacional. Traigan más plata, precisamos más dinero, 7.600 millones de dólares le da el Fondo Monetario Internacional. ¿Es un gesto de confianza? No. Es conveniencia, porque ese dinero es para asegurarse que van a pagar los intereses de la deuda. Esto es lo que el sistema financiero internacional de ninguna manera puede permitir que se quiebre. Hay que seguir pagando los intereses todo el año próximo y ver después si alguna situación favorable se da en el mundo como para que la Argentina pueda levantar cabeza. Ellos saben que esto es prácticamente imposible, pero a algo tienen que estar apostando. Porque tienen para el 2019, ya no tienen para el 2020, y mucho menos para el 2021. Entonces, ellos pensarán que van a cambiar de gobierno. ¿Y qué podrá hacer cualquier gobierno que se haga cargo de la Argentina con una deuda de cientos de miles de millones de dólares y un pago de intereses que cada día es más y más de lo que es el Producto Bruto Interno, de lo que se recauda, por otra parte, mes a mes en la Argentina? Pero bueno, tranquilos, porque Macri parecería que está muy bien. Se cansó tanto cuando el G20 tuvo que hacer discursos, muchas reuniones, y para él eso es muy cansador. Lo ha dicho en más de una ocasión. Así que se fue 20 días a descansar. Mañana se va a Villa La Angostura y vuelve el 10 de enero a ver qué país le toca afrontar. Él es capaz, eso sí, de decir que nunca se toma vacaciones, que las vacaciones en su vida son una excepción. Menos mal que nosotros de este lado sabemos la verdad. Porque la verdad es fácil conocerla. Cada rato vemos que Macri se toma sus descansos. No es verdad que él es un trabajador excepcional. Es que no lo es de base. Macri nunca trabajó. Siempre firmó algún papel en su condición de gerente, administrador o lo que fuere en la empresa del padre. Pero él no ha tenido que meter para adelante. Pudo ser presidente de Boca, dedicarse a eso. Pudo ser jefe de gobierno de la ciudad para que Rodríguez Larreta trabajara y él hiciera relaciones públicas que un día, de la mano de Clarín y de los medios dominantes, lo llevaron nada menos que a la presidencia de la República. El hábito de trabajar no es parte de su vida. Así que, como esto es lo que lo hace feliz, le deseamos que lo pase bien hasta el 10 de enero. A lo mejor
nos va de otra manera, superior, en estos días en los cuales Macri no va a estar a cargo de nosotros, y nos deja en las manos de Duhovne, de Michetti, toda gente aprobada como ideal para manejar un país. La seguimos la semana que viene. Buen fin de semana. Muchas gracias.